Y bueno, amados y amadas en el Señor, espero que todos estén bien y también pues recuperándose de su salud y algunos inconvenientes médicos, cada uno de ustedes, de las personas que están delicaditos de salud. Avanzamos con el curso Identificación Espiritual, vamos con la lección 4 y el tema de hoy es la conversión, cómo llegamos a la fe en Cristo Jesús, cómo formamos parte de la familia de Dios, redimidos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver eso en esta clase de hoy y también pues vamos a eh, reforzar nuestra identidad espiritual a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Hay cosas que el Señor nos va a mostrar, nos va a revelar a través de los textos bíblicos que nos tocó leer para que nos regocijemos 100% en la obra redentora que Dios ha hecho en favor nuestro. Muy bien, un tema muy importante, un tema indispensable, un tema esencial en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Postrados a sus pies con inmensa gratitud por todas las bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial, empecemos esta clase con esta oración pidiendo que sea Él quien nos guíe en nuestras palabras y pensamientos. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestros corazones. Sin ti éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos libraste, resucitaste e iluminaste por medio del Evangelio al darnos fe en Cristo. Nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora, todas nuestras vidas, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, los objetivos de la lección 3, aquí tenemos, primero, ante todo es examinar la evidencia bíblica sobre el estado natural de todo el mundo. Número 2, hacer una lista de versículos que muestra que solo Dios convierte a una persona. Y tercera, vamos a probar con la Biblia que los bebés también pueden tener fe. Esos tres objetivos, con el favor del Señor, pedimos que Él nos ayude a cumplirlos. Muy bien, como vimos la semana pasada, bueno, no aquel, semana pasada, el martes, estamos como haciendo un estudio bíblico en base al texto bíblico que nos tocó leer, y el estudio bíblico para hoy es sobre la conversión. Haciendo una recapitulación, un resumen, una síntesis de la clase anterior, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan ustedes que era la justificación objetiva y la justificación subjetiva que mencionamos en la última parte de la clase del martes? Un voluntario, una voluntaria que nos cuente. Querido Esteban, adelante. Pastor, si no recuerdo mal, la objetiva es que, bueno, que Cristo murió por toda la humanidad y la subjetiva es la personal, es la cuando nosotros viene el Espíritu Santo a nosotros y nos convence de pecado y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Creo que era así más o menos la idea general, por ahí no lo explico con las palabras justas. No, perfecto, hermano. Muy bien, excelente. Ahí está, lo dijo bien claro. La justificación objetiva en Cristo Dios declaró al mundo no culpable de su pecado. Es para todos, ¿verdad?
El objeto de su salvación era el mundo. La justificación subjetiva no es personal. Recibimos los beneficios de la justificación solo a través de la fe. Es algo personal, es para nosotros que el Señor nos dio como un regalo. A esto los teólogos lo llaman la conversión, que es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, vamos a ingresar en materia y nos hacemos la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener fe en Cristo Jesús? Permítanme colocar esto acá. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener fe según el texto bíblico que nos tocó leer? Querido Esteban, adelante. Pastor, yo lo tomé literal de Romanos 10:17, dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. De esa manera llega la fe. Excelente. Muy bien. Gracias, Esteban. ¿Alguien más? Bueno, vamos a leer aquí un pasaje bíblico que nos tocó leer bueno, Romanos también, pero vamos a recordar este pasaje bíblico, ¿verdad? El texto que nos tocó leer era Efesios, pero vamos a recordar este pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Un voluntario que me ayude? Amén, Querido pastor. Amén. adelante, Ya, ya. sí, sí, ya me acordé, Esteban, que está en el celular y no puede ayudarnos con la lectura. Adelante, hermana, adelante, por favor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobernaba los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Amén. Gracias, un poquito más. Allá. En este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás. Éramos, por naturaleza, merecedores de la ira de Dios. Esto se encuentra en Romanos 3, 20, 24. Amén. Gracias, querida hermana. De hecho, es una corrección ahí. Este es el texto bíblico de Efesios 2 que nos tocó leer. Se me olvidó cambiar la referencia bíblica. Muy bien, excelente. Entonces ya vimos algo importante. Entonces vamos a analizar un poquito a profundidad. ¿Cómo nos describe Pablo por naturaleza pecaminosa en estos versículos? ¿Qué nos dice Pablo? Cosas muy difíciles, podemos analizar unas tres cosas ahí. ¿Cómo nos describe Pablo por naturaleza en estos versículos? Querida María Eli, adelante. Estábamos muertos en vuestros pecados, Ujú. delitos, porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿Bajo el control de quién? del espíritu de Satanás, de Del diablo, ¿verdad? De desobediencia, Satanás. Ujú. Excelente. ¿Qué la misma más? desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. O Ujú. sea, por eso estábamos muertos, porque hacíamos lo que la carne y los deseos de la carne quería, por eso estábamos muertos en pecados y por la desobediencia en sí, y seguir Excelente. nuestro deseo. También, y si vivíamos así, ¿qué merecíamos? Pues la muerte La ira de Dios, ¿verdad? Entonces, éramos hijos de ira, merecedores de la ira de Dios, ¿verdad? Y como la ah, misericordia de Dios nos amó y nos rescató, nos convirtió. excelente. Gracias, querida hermana. Entonces, la condición espiritual no es nada buena, no es nada alentadora,
¿verdad? Y si estamos, la Biblia nos dice que éramos o estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire que dice que es el diablo, estábamos siguiendo solo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, éramos hijos de ira, merecedores de la ira de Dios. ¿Vale? Entonces, esto dice el apóstol Pablo, que éramos todos los seres humanos por naturaleza. Así venimos al mundo, así llegamos, así salimos del paquete, si se podría decir, ¿verdad? Una condición terrible, una condición nada favorable a nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo cambió nuestra situación según Pablo? ¿Qué hicimos nosotros? ¿O qué hizo Dios para arreglar esta terrible consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo cambió nuestra situación según Pablo? Querido Esteban. En el relato encontramos que dice que Dios por su misericordia y por su gran amor nos dio la vida a través de su Hijo Jesucristo. Y fue por gracia que fuimos salvos. Así Así es, cambió. queridos. No sé si me Ujú. escucha, ¿eh? Sí le escucho. Sí nos escucha. No sé si está bien contestada la pregunta, pero creo que nosotros no pudimos hacer nada, eso lo tengo claro. Pero por amor, ¿verdad? Dios envió a su Hijo y cambió esa condición en nosotros. Gracias, querido hermano. Muy bien contestado, claro. Y ahora vamos a leer el texto bíblico. Y aquí nos da claramente lo que hizo Dios. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura. María Pero, Elia, aprovechando que tiene el micrófono abierto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y un poquito más. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, del 4 al 9. Gracias, querida hermana. Muy bien. Aquí está. Aquí está todo lo que Dios hizo por nuestra conversión. Como bien decía Esteban, clarito, ¿verdad? Vio esa miseria, vio esa imposibilidad, vio espiritualmente muertos, ¿verdad? Pero ese contraste, ¿verdad? ¿Cómo éramos antes? Nuestra naturaleza pecaminosa, muertos, enemigos de Dios, poniendo, ¿verdad? Decimos que la naturaleza, nuestra carne humana es como un saco sin fondo. Nunca vamos a satisfacer eso, ¿verdad? Todo eso éramos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hace ese enorme contraste, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es que rico en misericordia, por su gran amor por unos pecadores miserables, por esos seres inertes muertos, ¿verdad? Amor por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo por usted? Por mí, cuando estaba muerto, ¿verdad? Nos dio vida con Cristo. Eh, un teólogo decía, ¿verdad? Una vez que el Espíritu Santo es quien da un beso al alma y nos da vida, ¿verdad? De una forma pintoresca para ponerlo así. ¿Qué? Cuando estábamos muertos, ¿verdad? Nos dio vida con Cristo tan claro los términos aquí, aun cuando estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Y aquí comienza
el apóstol Pablo dice, por gracia ustedes han sido salvados. Es inspirado por el Espíritu Santo, le dice esta expresión, ¿verdad? Y después vemos más adelante que lo va detallando, que lo va confirmando, que lo va describiendo de una forma más linda, ¿verdad? Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, nota usted, estamos muertos, Cristo nos dio vida y con su resurrección nosotros también vamos a resucitar, ¿verdad? Y acá, como dije anteriormente, concluye lo que empezó en los versículos anteriores para que quede claro a nosotros, ¿verdad? Que fácilmente nos olvidamos. Porque por gracia, ¿qué es la gracia? Una y otra vez, el regalo inmerecido, ese favor, esa muestra divina del amor perfecto de Dios hacia nosotros sin esperar nada absolutamente a cambio, ¿verdad? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? ¿Se acuerda que ayer dijimos? Mediante la fe. La fe es la mano que recibe la justicia de Dios. Y aquí, porque nos conoce el apóstol Pablo, dice, esto no procede de ustedes, sino que es que otra vez regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Muy bien, resumiendo esto, ¿cómo describe Pablo la conversión en estos versículos? Y si podemos hacernos las tres preguntas a la vez. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué lo hizo? Cuenten, hermanos, hermanas. Isabel, buen día, hermana, bienvenida, adelante. Hola, buenos Cuenten. días, gracias. Sí, pues Pablo describe que somos salvos por la gracia de Dios, ¿sí? Él es el único responsable de esto y solo fue su obra redentora. Entonces, él lo hizo todo perfecto. ¿Y por qué lo hizo? Por su gran amor hacia nosotros. Él nos amó antes de que fuéramos nosotros creados, de que hubiéramos nacido, él ya nos estaba amando. Entonces, él lo hizo por amor. Sí. Gracias, querida María Isabel, bien, bien dicho. Obra de Dios, 100%, ¿verdad? Siempre reiteramos a la luz de las Escrituras que usted y yo no tenemos nada que ver en la salvación que Dios nos ha dado. 100% obra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos describe de una forma maravillosa y gráfica todo lo que Dios en Cristo Jesús hizo para que llegásemos a tener fe en Él. ¿Alguien más? Querido Fernando, cuéntenos. Sí, pastor. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Redondo, Marita. Sí, se me eriza la piel al escuchar eso. Por mí, un miserable pecador, ¿verdad? Cuando el diablo me tenía ahí aplastado porque, pues, por escuchar sus mentiras, por hacer caso a mi naturaleza pecaminosa. Pero mi Señor Jesucristo vino a darme vida, a rescatarme, a perdonarme y a hacerme parte de la familia de Dios. Gracias, querido Fernando. ¿Algún otro comentario? Y quizás nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significado espiritual tiene esto para mí hoy en día, querido Esteban? Pastor, voy a aprovechar que justo usted me dio la introducción, dijo algún otro comentario. Voy a ser breve, por ahí me puede ayudar. Sabe que yo quería hacerle una consulta sobre este mismo. Acá la palabra refleja continuamente cuando yo leo tanto los dos pasajes que dio, Efesios y Romanos, él dice, Pablo está hablando de una persona pasada, o sea, está hablando de mi pasado, dice, ¿ves? Yo estaba muerto, yo era gobernado por el príncipe del aire, yo me dejaba llevar por mi carne, yo era natural. Él siempre, cuando leo la escritura, en los dos,
Está hablando en el viejo hombre, en Adán, el pasado mío. Y entendemos, ¿verdad? Por lo que estamos estudiando, que cuando viene Cristo, dice la palabra que nosotros somos hechos a nuevos, nuevas criaturas, ¿ya? Lo viejo quedó atrás, dice la palabra. Entonces, mi pregunta es esta, pastor, a ver si usted me puede ayudar. Y ayer justamente con el pastor Abraham, él hablaba también de esto, ¿verdad? Estamos haciendo los sacramentos. Eh, yo ya no me identifico más con ese hombre. Ya ¿no? está. Yo estoy identificado con la nueva creación que hizo, que leemos ahora, que estamos leyendo en la palabra. Entonces, mi pregunta es concreta es esta. Es como dice Pablo que él encontró, él se dio cuenta, él pudo ver, el Señor le reveló que había dos naturalezas en él, y él dice, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces, mi pregunta es, con todo lo que leemos en la palabra, ¿yo sigo siendo un pecador o yo era un pecador? Que no es lo mismo, que no quiere decir que yo no peque, porque Pablo dice que voy a seguir pecando, pero decir que somos pecadores anularía también lo que estamos leyendo. El pecado mora en mí, pero si yo Ujú. soy una nueva creación creada por Jesucristo, Jesucristo no me hizo pecador, no me creó pecador. El Espíritu Santo en esencia no es pecador. Entonces, esa es la pregunta que yo le quiero hacer, a ver si usted me puede ayudar con esa pregunta. Gracias, Esteban. Sí, bueno, excelente pregunta. Podemos decir que soy un pecador arrepentido. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, como bien dijimos, estamos en este mundo y ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Existe esa gran lucha entre la vieja naturaleza y el nuevo ser creado en Cristo Jesús. Pero cuando usted y yo ofendemos a Dios con pensamientos, con palabras, y usted sabe, esto vamos a ser muy prácticos, muy honestos, pasa mucho en nuestros hogares, una discusión con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, y ahí ya rompemos esa unidad íntima que tenemos con Cristo. Pero usted y yo decimos, ya pasó, eso no es nada, ahí ya se borrará con el tiempo, o nos postramos a los pies de Cristo y nuestro arrepentimiento es genuino, ¿verdad? Porque como dijo Esteban, somos nuevas criaturas, sabemos lo que Cristo hizo por mí, sabemos que entendemos qué tuvo que hacer Cristo para perdonarme ese pecado que acabo de cometer. Entonces, podemos decir que somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Que eh, nuestro arrepentimiento no es nomás oh, lo siento, oh, ya me pasé algo, ¿verdad? Pero es literalmente, es básicamente sacar el corazón, poner al frente de Dios y decir, he ofendido, Señor, ¿verdad? Y como bien decía Esteban, el apóstol Pablo nos da esa enseñanza que dice lo bueno que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Esa lucha, esa guerra interna que él tiene, dice lo bueno que quiero hacer no hago, termino haciendo lo que no quiero hacer, ¿verdad? Y él dice, pobre de mí, ¿quién me ayudará? Soy un miserable pecador. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el consuelo? ¿Cuál es la esperanza de él? Dice, mi Señor Jesucristo, en Él hay perdón, en Él hay redención, en Él hay paz, en Él hay libertad espiritual, ¿verdad? No sé si de alguna forma contesté su pregunta, querido Esteban. Sí, sí, pastor, amén. Bueno, estamos en el mismo entendimiento, ¿verdad? O sea, yo encontraba eso, yo digo, porque en las cartas apostólicas yo no puedo ver, porque por ahí no me doy cuenta por mi falta de experiencia, pero yo no puedo ver que Pablo se identifique a sí mismo como pecador, cuando él habla, ¿verdad? No dice, yo soy un pecador, no lo dice directamente así. Por eso yo le quería hacer la pregunta, porque por ahí por mi inmadurez no puedo darme cuenta, y está en la palabra. Así es, querido hermano. Sí, hay una parte donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Me encanta ese texto bíblico, que ahorita no me acuerdo, donde él dice, hace un resumen concreto de su vida como era, ¿verdad? Y como dice Esteban, le da 100% eh, el honor, la alabanza, la gloria
a nuestro Señor Jesucristo, que hizo ese cambio espiritual en su vida para que Él sea el apóstol que Dios quiso que fuese, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias. Muy bien, entonces ya vimos aquí. Continuamos. ¿De dónde viene la fe entonces según estos versículos? ¿Es algo que nosotros lo hemos adquirido porque hemos dejado de hacer muchas cosas? ¿O cómo es que funciona? ¿Cómo es que la fe llega a nosotros? Pastor, la fe viene por el oír, por leer su palabra, ¿no? Ahí conocer cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Así es cuando nosotros nos llenamos de la fe mediante Gracias. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, querido hermano. Sí, nos podemos decir que es obra 100% de Dios, ¿verdad? Viene a través del Espíritu Santo. Había un pasaje bíblico que leímos que es el Evangelio, es el dínamos de Dios, es el poder de Dios el otro día estaba pensando en algo, ¿verdad? La palabra dice que el Evangelio es el poder de Dios eh, en nuestros corazones. De ahí vive el texto original dice dínamos, ¿verdad? De ahí viene la dinamita, que tiene poder para destruir. Yo siempre pienso que el Evangelio penetró en esa roca, en ese corazón que era una roca, y ahí pues, ¿verdad? Hizo la explosión, eliminó todo lo que estorbaba, todo lo que alejaba de Dios, y ahí sembró el Espíritu Santo la fe para que hoy confesemos que Cristo es nuestro único y verdadero Salvador. Bueno, milagros. No sé si nos escucha ahora. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional sobre esta parte? Y si no, vamos avanzando un poquito. Entonces, aquí vamos un poquito más a hablar sobre las iglesias, ¿verdad? Las diferentes denominaciones, diferentes identificaciones que con el paso de los años se ha ido formando. Y vamos a empezar por las iglesias protestantes que dicen la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. ¿Qué nota usted aquí? ¿Qué, ¿Quién es parte de esta obra? ¿Notan ustedes esta parte? También voy a leer la segunda. Dice, la fe es una elección. Necesito la fe para ser un cristiano. Yo elijo creer en Jesucristo para recibir esta salvación. Debo creer y aceptar el regalo de Dios. ¿Qué opinan sobre estas dos frases, sobre estas dos expresiones? ¿Algún comentario? Querido José, adelante. Muy buenos días, no había saludado porque me conecté tarde, porque no tenía luz. Yo entiendo que esa fe que tenemos hoy en día es porque nos ha llegado por medio de la palabra, por el poder de la palabra, por la buena noticia del Evangelio, porque cada día, pues, nosotros, Jesús fue prácticamente el Señor fue que nos buscó. Nosotros no somos simplemente somos hombres pecadores que andamos siempre en nuestras mismas concupiscencias, en el pecado, y a cada momento el pecado lo tenemos delante de nosotros. Pero por nuestra fe, por la fe en Cristo, por la obra de nuestra conversión verdadera, que nos arrepentimos, pues tenemos esa gran fe de aceptación de Jesucristo. Y me voy al, al
a Romanos 5:1, que nos dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y entonces yo siento eso en la aceptación personal en la fe del Señor Jesucristo. Gracias y buenos días y Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? José, bueno, José terminó de hablar, ¿verdad? Bueno, ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con estas dos expresiones? Quizá la pregunta sería esa. y bueno, Bien. nosotros hemos, hemos, hemos seguido eh, esa doctrina del Señor que nos ha dado ese don, porque es un don de Dios, un don que nos ha dado el Señor. Eso no es nosotros. La palabra, nosotros somos salvos por gracia, y es un don que Dios nos dio por medio de la fe, solo por gracia solo por gracia porque nos estamos salvos, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no tenemos ya salvación prácticamente, y el Señor por medio de su Hijo, pues, eh, y con el pacto que ya estaba, que era una promesa desde el principio de Génesis, pues estamos aquí salvos por la gracia en estos momentos tan espirituales que estamos esperando la venida del Señor, que en cualquier momento, estos momentos en donde tenemos que estar más aferrados a la fe en el poder del Señor. Gracias, José. Bueno, escuchemos a Esteban y luego avanzamos un poquito. Gracias, hermano José. Pastor, como dijo recién, si estamos de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con esa frase, ¿verdad? Porque primero, si no me equivoco, en todos los pasajes bíblicos no habla de aceptación. Dice si creemos o no, no si aceptamos. Dice si creemos o no creemos. Y bueno, como decía el hermano, la fe es un don que viene por el oír la palabra de Dios, así que, y nosotros estábamos muertos, así que dígame qué muerto puede decidir. Yo no conozco ningún muerto que pueda tomar ninguna acción, así que es imposible que yo pueda tener una elección si yo estaba muerto. No hay manera, así que es todo es el obrar de Dios en mi vida, no participo yo. Gracias, querido Esteban. Muy bien. ¿Alguien más? Y si no, pasamos. Bueno, es, es difícil a veces identificar cosas tan concretas y sencillas que la Biblia nos muestra, ¿verdad? En estas dos expresiones yo veo mucho la obra del ser humano, ¿verdad? Ahí está lo que Cristo hizo, pero yo tengo que poner mi parte, yo tengo que hacer esto. Y si no hago, desafortunadamente el Espíritu Santo no tiene ese poder para hacer lo que Dios quiere que haga en mi vida. Como mencionamos, abrir las puertas de ese corazón, pulverizar esa roca y ahí sembrar la semilla de la fe. Eso lo hizo Cristo. Y Esteban lo mencionaba bien. Si estamos muertos, usted y yo sabemos que un muerto no puede hacer nada por su propia cuenta, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dio vida a través del Evangelio y es obra 100% de Dios. A veces un seminarista contaba, ¿verdad?, su experiencia personal. Él decía que tenía un trabajo para pagarse los estudios del seminario, decía, y él trabajaba en una funeraria y su trabajo era vestir a los muertos, ¿verdad?, para que estén elegantes para el día del funeral y todo eso. Él decía algo increíble, que él quería que el muerto, ¿verdad? Hay científicamente el muerto, cuando ya está el cuerpo inerte, se pone rígido, ¿verdad? Es difícil moverlo. Se decía que hubiese querido que el muerto levante el brazo para ponerle la camisa, el pantalón, para vestirlo. Y él decía que no podía hacer nada, ¿verdad? Porque estaba muerto.
y él tenía que hacer absolutamente todo. Eso a él le llevó, ¿verdad?, de una forma práctica a ver de una forma real, vívida, lo que es la conversión de un pecador a un hijo redimido por la sangre de Cristo. Obra 100% de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña, la Biblia dice que Dios no necesita la ayuda del ser humano para este, firmar, sellar, entregarnos, regalar el plan eterno de salvación. Esa es obra de Dios por el poder del Espíritu Santo que lo hace. ¿Ah? Entonces, si es obra 100% de Dios mi salvación, entonces yo como ahora, por la gracia de Dios, un creyente, solo digo gracias, Señor, por ese regalo. Gracias, te alabo a ti, Padre Celestial, por haberte fijado en mí, por haberme dado vida, por haberme rescatado, por haberme perdonado de todas mis iniquidades, y ahora soy tu hijo. ¿Ah? La Iglesia Luterana, Academia de Cristo, ¿verdad? Lo que dice acá es, creemos que el hombre no puede obrar esta fe justificante o confianza en su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Esto obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Creemos, por lo tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. Y en un texto bíblico podemos ver Romanos 5, 1 y 8, específicamente al terminar el capítulo, ¿verdad? El versículo 8, ahí nos dice que cuando, ¿verdad? Voy a leerlo textualmente, si encuentro o alguien que me ayude, dice, a ver, bueno, no encuentro ahorita, pero lo que quiero decir es cuando aún Amén. estábamos muertos. Adelante, Juana, si me puede ayudar con el Yo texto le bendiga, bíblico. pastor. Leo desde el 1 al 8. No, solo la parte final nomás. El 8. Bueno, está escrito en la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Gracias, hermana Amén. querida. Clarito, ¿verdad? Y si Dios nos dice eso, sin condiciones, sin pretextos, yo le creo a Dios y no al ser humano, ¿verdad? Si Él dice que mi salvación, que eso hizo por mí, hace una identificación, hace una radiografía espiritual de mi vida, por mi naturaleza pecaminosa, la Biblia dice una y otra vez que nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Tenía que espiritualmente pasar algo divino en mi vida para que hoy sea un creyente. ¿Verdad? ¿De dónde viene la fe en Cristo Jesús? De la palabra de Dios, ¿verdad? Como ahí vimos algunos pasajes bíblicos que nos decía escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, aplicando a nuestras vidas, aprendiendo más y más de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Muy bien, dice la enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad que somos salvos por la gracia sola. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? La enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad que somos salvos por la gracia de Dios. Eso nos dice la Biblia. Pero ¿cómo funciona eso? Amén. Adelante, Juana. ¿Cómo? Primero, bueno, el oír la palabra. En algún momento de nuestra vida oímos la palabra porque Dios siempre envía a alguien que nos diga la palabra. Y el ir a buscar ese conocimiento a través de la palabra
en Jesucristo, porque todo viene a través de Jesucristo. Él es el hacedor de la fe, el consumador de la fe, es la que hace crecer la fe. Y dice la palabra que la fe crece por oír y oír la palabra de Dios. Gracias, querida hermana. Muy bien. Ex- Excelente. ¿Alguien más? Marisabel, adelante. Gracias. Dice que somos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de esto tenemos entrada por la fe a esta gracia inmerecida en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Gracias, querida Marisabel. Muy bien. Excelente, ahí está. Otra vez, volvemos al origen. ¿Cómo nos describe Pablo? ¿Verdad? ¿Cómo estábamos? Éramos un desastre total, si se podría simplificar las palabras. Pero Cristo, Dios a través de Cristo, intervino, ¿verdad? La solución tenía que ser de Dios al problema mundial del pecado y Él lo hizo. 100% obra de Dios nuestra conversión, al mostrarnos todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Imagínese venir del cielo, nacer de la Virgen María en el portal de Belén, vivir una vida perfecta acá en la tierra, sufrir el cruel castigo, la humillación, el desprecio, el rechazo y todo el sacrificio físico que sufrió y al fin morir en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Pero no terminó ahí, sino resucitó de entre los muertos. Todo eso para regalarle a usted, para concederle a usted la fe, ¿verdad? Para darle el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. La salvación no es algo que usted y yo adquirimos porque así lo hayamos decidido. La fe es un regalo de Dios. La Biblia nos indica que la fe llega a nosotros por obra del Espíritu Santo. Como dice en Primera de Corintios 12:3, nadie puede decir, Señor, Cristo es mi Salvador, si no es por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De principio a fin. Y ya mencionaron bien ustedes que viene a través de escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos hablado un poquito de esto y esto otra vez nos da la certeza absoluta de que sí somos perdonados de nuestros pecados. Nos da la certeza absoluta de que todo viene de Dios y nada de mi parte, ¿verdad? Entonces, si Dios ha diseñado este plan eterno de salvación, si Cristo Jesús lo ha llevado a cabo perfectamente, el resultado es que sí somos perdonados, que la deuda ha sido pagada y que hemos sido declarados justos e inocentes ante Dios y que las puertas del cielo estarán abiertas y que Jesucristo mismo vendrá y nos llevará al cielo. So, hay paz, ¿verdad? Hay alegría, hay esperanza, que no es mi obra, sino es la obra de Dios total y perfecta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más. Aquí una pregunta que quizás va a tomar un poquito más de tiempo de explicar. ¿Pueden los bebés y los niños pequeños creer en Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería su comentario? ¿Qué han escuchado? Cuéntenme un poquito. A ver, pastor, mire, los niños pequeños, digamos de 6 a 7 años, sí, sí escuchan y sí tienen fe. Tengo mi sobrinito que se va a la escuela dominical y agarra y después viene y relata todo lo que ha escuchado ahí en la escuela y todavía le dice a su hermano, oye, no hagas eso, estás cometiendo un pecado. Y viene, ¿no? Y yo digo que sí, los niños tienen fe. Gracias, querida hermana. Muy bien. Esteban y luego vamos con Gonzalo. Amén, pastor. Estaba
queriéndolo hacer un poquito más prolijo y buscando el versículo, pero no lo encontré. Pero los hermanos de usted me lo van a saber entender. Yo creo que sí, quizás nosotros naturalmente, o nos han enseñado eso, ¿verdad? Que cuando viene el entendimiento, el niño puede creer en Dios. Es algo que es normal que nos hayan enseñado eso. Pero he aprendido acá en la Academia Cristo, viendo un poquito mejor las escrituras, cosas que por ahí pasamos por alto porque no nos enfocamos de esa manera cuando leemos el versículo. Pero dice que cuando la mamá de Jesús fue a visitar a, a la mamá de Juan el Bautista, dice Elizabeth. que ella, Ujú. Perdón, Elizabeth sí era la mamá de Juan el Bautista. no Sí. me acordaba, perdón, pastor, gracias. Dice que la mamá le dijo que el niño saltó de alegría cuando oyó su voz. Eso nos da a entender entonces que aún siendo un feto o una persona que todavía está viva pero no ha nacido en el mundo, todavía puede sentir la presencia de Dios. Quizás no pueda expresarse un niño porque no sabe hablar y un feto menos, pero la Biblia me muestra a mí que delante de la presencia de Dios no hay edad, porque el niño saltó de alegría porque estaba ahí. Gracias, querido Esteban. Muy bien, escuchemos a José y luego vamos con Juana. Eh, yo, los niños son como decimos nosotros, una esponjita que absorbe todo. Los niños, los niños cuando uno les habla cosas de Dios, con las que habla cosas de Jesucristo, la vida de Jesucristo, ellos ponen mucha atención, porque yo tengo muchos muchachitos aquí del barrio donde yo vivo, y yo les doy tratadito y les doy clases o sea, les llevo mm, historias de Dios, de Jesucristo, de todos y ellos se interesan, y cada vez que me ven, me dicen, Señor, Señor, consíganos más otra vez de esos que usted nos trae, porque, porque ellos ven en esa parte de que como, tal vez lo vean como historia, pero van cogiendo ese amor en Cristo, porque según yo le he explicado, le he dado unos buenos libritos de enseñanza que me han regalado y lo que uno recibe por gracia, por la por gracia. Y hay muchos padres que gracias a Dios, ninguno se ha opuesto. Yo ya le llevo a su casa y le entrego a sus niños y veo que los niños sí prestan atención. Y los niños sí buscan la presencia de Dios cuando uno los lleva en el camino de la fe. Porque si usted lleva a un niño los domingos a la escuela dominical, esos niños van aprendiendo y cada día se van identificando más con la palabra, más con la vida espiritual. Gracias. Ese es mi Gracias, querido José. Le escuchamos, Juana, adelante, le escuchamos, hermana. Amén. Bueno, sí, desde niño, cuando Dios se refiere a los niños, yo percibo, ¿verdad? Discerno que es por eso, por la atención, por la confianza, por la fe que ellos tienen, porque ellos creen todo lo que uno les dice. Por eso la palabra dice que los edifiquemos en la palabra y aun cuando estén grandes o viejos, no se apartarán de ellos, porque va a quedar eso. Todo lo que uno le enseña a los niños, ellos los absorben y eso queda. Y yo lo digo por mi nieto. Yo a mi edad, yo le decía, Señor, Señor, yo no edifiqué a mis hijos en la palabra, pero dame un hijo nuevo y yo lo voy a edificar. Le decía, yo le pedía un hijo y a mí me decían, ¿cómo tú vas a pedir un hijo a esta edad? Yo le digo, bueno, Sara parió casi a los 90 y porque yo no, es el mismo Dios, le decía yo. Pero me dio la gracia de mi nieto vivir en mi casa y educarlo desde chiquito. Y desde chiquito le he enseñado a que Dios sana, a que si él cree y me soba pidiéndole a Dios, él me va a sanar las piernas y él me somaba las piernas. Y él hoy por hoy, la gloria sea para Dios, tiene 8 años y él se pone a hablar con sus primos de la palabra, de todo lo que ha leído de Moisés, de José y de todo lo de las historias de los varones de Dios. Y cuando estamos orando ahorita en la noche, él le dice a su primo, ven, entra, porque mientras más estemos, más vamos a orar y más van a llegar. Y él me dice, abuela, mi primo puede orar. Claro que sí. Recuerda que tenemos que congregarnos. Entonces, sí,
porque creen, por la confianza, por la atención y porque eso queda en su corazón y en su mente. Por eso Dios hace mucha énfasis en los niños cuando habla del reino, de la fe y de la edificación. Amén. Gracias, Juana. Excelente. Muy bien, hermanos. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es la conversión. Y el agente de la conversión es el Espíritu Santo. Entonces, si Él ha creado fe en un cuerpo muerto, también lo hace en un niño, que dicho sea de paso, llegó a este mundo con esa misma deficiencia espiritual por trazar la línea que nacemos de Adán y Eva, con el pecado heredado de nuestros padres. Entonces, los niños creen, y como decía Juana, y ustedes decían, los niños son excelentes evangelizadores. Ellos no tienen miedo. Como decía, ven, ven, vamos a orar, ven, escucha la palabra de Dios. A veces cuando uno está grande tiene ese miedo, ese temor, ¿qué me van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Voy a perder a mi amigo? Mejor no, me callo nomás. Pero los niños van directo al grano, son valientes, son fuertes, ¿verdad? En ese caso específico, comparten, ellos sí, literalmente ese gozo que hay en sus corazones de creer en Cristo, de ser salvos por la fe, no se lo guardan. Y a nosotros tenemos nuestros propios defectos, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico que dice, Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O bien, escuchamos, usted y yo somos padres, ya tenemos abuelos, y qué bellos son los niños cantando alabanzas a Dios. Yo tuve la dicha de trabajar en una escuela que estaba conectada con la iglesia y era un encanto. Chiquiticos, pequeñitos, a duras penas, sabían hablar, pero cómo cantaban no sé, el corazón se les quería salir, ¿verdad? Y después de eso uno decía, ah, carambas, ¿verdad? Me han enseñado una lección nueva. ¿Ok? También el Señor Jesús en su enseñanza decía, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, lo que viene después, había algo específico, decía que mejor lo pongan una piedra de molino, ¿verdad? Y lo lancen al fondo del mar, ¿verdad? Porque eso es lo que es. A veces en la cultura de los tiempos de Jesús eran, ¿verdad? Como las viudas, los niños eran relegados, no eran tomados en consideración. Y Jesús, cuando los discípulos dijeron, váyanse niños, Jesús no tiene tiempo para ustedes, Él está ocupado, les dio su buena regañada y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Porque ellos también necesitan escuchar la palabra, las buenas nuevas y también el evangelio, la ley, porque los niños, usted y yo hemos sido padres, no son moneditas de plata, ¿verdad? No son todo flores, tienen sus ataques de pecado, ¿verdad? Y muestran de qué material están hechos. No vienen al mundo acá así como la gente cree. Ya desde pequeñitos tienen esa naturaleza pecaminosa dañada, contaminada, no, que no, pues piensan en el no bien, ¿verdad? Muy bien, dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. También nos habla Lucas, ahí el pasaje bíblico que podemos ver. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Aquí ha sido una mala interpretación, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es cómo son los niños, ¿verdad? Ellos creen firmemente, no son como nosotros los adultos que ya queremos explicaciones concretas, queremos que encaje con nuestro razonamiento humano las cosas sencillas que el Señor nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? Entonces ellos escuchan porque se acuerda que cuando, me acuerdo de mis niños, ¿verdad? Que cuando eran pequeñitos, padres nuevos, yo le colocaba a mi chiquito, a mi niño en una mesita y le pedía que se lance, ¿verdad? Y él con los brazos abiertos se lanzaba.
Entonces, nota usted esa confianza en un padre. Mi padre conocía quién era yo y se lanzaba, pero si otro venía y ya no lo hacía. Entonces, esa confianza de saber que su Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz por sus pecados y que irá al cielo, es la fiesta más grande para esos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, como dije ya, después con el tiempo, las preocupaciones, las ocupaciones, el razonamiento que le queremos dar nosotros, literalmente Dios a veces pasa a segundo término aún en la vida de un cristiano, pero el niño se enfoca tanto en ese mensaje de su Salvador, ¿verdad? Muy bien. Otro tema que podemos hablar un poquito es, pero Dios nos creó con libre albedrío, ¿verdad? Um, tenemos la libertad de la elección cuando se trata de las cosas terrenales. Nacemos a la imagen pecaminosa de Adán. La imagen de Dios y el libre albedrío no son restaurados cuando Dios nos lleva a la fe. Nos liberamos del pecado y capacitados por el Espíritu Santo para escoger lo que es correcto ante los ojos de Dios. Ahora, esta ha sido una mala interpretación también, ¿verdad? Ha sido que, tú puedes escoger, está bien, tienes el libre albedrío, no eres un robot, así que de manera puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, ¿qué estamos haciendo allí? Otra vez estamos separando lo que el Señor nos dice con nuestra vida espiritual y queremos hacer lo que a nosotros nos convenga, lo que nos haga sentir bien, lo que tenga sentido, razonamiento lógico en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, um, ¿qué opinan de esta parte ustedes? ¿Han escuchado algo de esto? ¿Recuerdan allá? Podemos ir al huerto del Edén, ¿verdad? El Señor les creó a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva en el huerto del Edén. El Señor puso el, el árbol ahí del bien y del mal y les dijo, ¿verdad? El día que coman de ella ciertamente morirán. Y pues, ¿verdad? Ellos tenían eso de comer o no comer. ¿Qué diga Juan? Adelante. Amén. Bueno, lo digo por mí, ¿no? El libre albedrío. Yo no conocía del libre albedrío hasta que conocí la palabra de Dios. Pero es lo mismo que cuando uno no tiene ese conocimiento, que uno dice, esa es mi vida y la vivo como yo quiera. Nadie tiene derecho a dirigir mi vida porque es mía. Pero cuando conocemos a Dios, pues conocemos como ahorita por lo menos cómo interpretar la ley como un espejo y llegar a la gracia. El libre albedrío es para, sí, es una decisión que tomamos, pero tenemos que saberla tomar. Es como usted acaba de decir, si conocemos ya la palabra y estamos conociendo a Jesucristo, el Espíritu Santo nos guía a lo correcto y eso se siente, pero nosotros somos los que vamos a decidir si agradamos a Dios o agradamos al hombre, o nos agradamos a nosotros mismos, si le damos deseo a la carne o al espíritu. Yo creo que ahí es donde entra el libre albedrío, es saberlo usar, saber tomar las decisiones. Donde Dios no nos va no es que le vamos a decir, Señor, ¿por qué? Porque tú decidiste. Tú decidiste sabiendo, teniendo conocimiento de lo correcto, agradable a Dios y lo que es malo al mundo. O sea, ya conocemos que lo que le decíamos bueno era malo y a lo que le decíamos malo era bueno. Así es, Ese es mi querida opinión, hermana. pastor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, podemos decir que, ¿verdad? Este era un tema de mucho debate en tiempos de Martín Lutero también, con Erasmo de Rotterdam. Pues si nuestra naturaleza pecaminosa
si nuestra voluntad humana está contaminada, ¿cómo podemos hacer una buena decisión? ¿Verdad? Todo esto viene, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo está conectado. Si mi naturaleza pecaminosa está embotada, está guiada, iluminada por las cosas de este mundo, claro que me voy a inclinar a eso, ¿verdad? Claro que esa va a ser mi decisión. ¿Cómo Adán y Eva lo hicieron? ¿Verdad? Ellos, la serpiente le pintó el mundo, el cielo, de una forma maravillosa, ¿verdad? Y ya su conocimiento, su razonamiento, su voluntad estaba en esa cosa. Ella quería eso y nada más, ¿verdad? Quería llegar a ser como Dios, y a nadie les iba a decir nada y estaba bien, ¿verdad? Entonces, claro que en base a eso hicieron lo que hicieron porque ya estaban inclinados a ese defecto natural que el diablo puso en sus mentes, ¿verdad? Querido José. Sí, pastor, el libro, bueno, y lo que está hablando usted sobre la desobediencia en Génesis. Eh, la- eh, ellos no fueron obedientes a la palabra de Dios y el Señor ya le había dado instrucciones de que no deberían de comer de aquel árbol, que era de conocimiento del bien y el mal. Y entonces, esa desobediencia, ese pecado nos lo dejó Adán por su desobediencia. Entonces, ahí fue cuando nosotros creamos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cada quien toma decisión por el camino que debemos escoger. Por eso de ser libre albedrío, de que cada quien busquemos lo que, lo que nos parezca bien o nos parezca hacer lo malo, si nos parece bien, de decir el bien, pues si nos parece bien. Eso cada quien es el que toma decisiones, pero pero cuando obramos en bien, cuando buscamos al Señor, cuando queremos hacer una conversión nueva, que queremos botar este viejo hombre, este pecado que tenemos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el bien dentro del bien de nuestro conocimiento. Gracias, José. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Concluimos esta parte. Es que si la Biblia nos dice que somos esclavos del pecado y que nada bueno podemos hacer por nuestras cuentas, claro, las decisiones que hacemos siempre nos llevan a hacer cosas malas y usted y yo sabemos las consecuencias que ellas nos han tomado. Entonces, ¿quién nos libra de este cuerpo mortal? ¿Quién nos libra de esa naturaleza pecaminosa? ¿Quién nos lleva a vivir como hijos e hijas de Dios acá en este mundo, marcando una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada al Señor y lo que desagrada al Señor, entre lo que me edifica espiritualmente y lo que destruye mi alma? Es nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra redentora, quien nos liberó, quien nos dio vida de esta esclavitud en la que vivimos, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios, libres espiritualmente en esa libertad espiritual que Cristo nos ha dado, nuestro enfoque está en servir al Señor, ¿verdad? Que humanamente nuestras acciones acá en la tierra sean acorde a la voluntad, a la palabra de Dios, y que esa lucha constante contra el enemigo, ¿verdad? Que Dios sea siempre a través de su palabra que salga en nuestras vidas victorioso. ¿Va? Muy bien, el resumen de lo que hemos hablado. Las iglesias protestantes, la fe es nuestra elección y que los niños no pueden creer hasta que alcancen cierta edad. Tan sencillo como esto parece, pero estamos limitando el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, según esta enseñanza, da fe, ¿verdad? Crea fe en el adulto, ¿por qué no puede crear fe un pequeño?
estamos hablando del Espíritu Santo. Martín Lutero decía, ¿verdad?, que si yo no entiendo humanamente las cosas de Dios, le vamos a dar el crédito al Espíritu Santo, que es mucho más letrado que yo, ¿verdad? Nota eso. Entonces, cuando le acondicionamos, cuando decimos, estos creen, estos otros no creen, porque estos no tienen pecado, porque no tienen razonamiento, ¿qué estamos diciendo? Que el Espíritu Santo está amarrado o está atado a nuestro razonamiento humano y no tiene el poder para hacer lo que la Biblia desde el principio al fin nos dice que hace el Espíritu Santo. También vamos a decir las otras denominaciones, la Iglesia Católica también va por ese mismo lado, ¿verdad? Creen en la fe, pero a esa fe hay que agregarle, hay que hacer algo para que alcanzar el favor que Dios nos está dando. La Iglesia Luterana, acá en Academia de Cristo, la fe es el don de Dios, en otras palabras, es el regalo de Dios, Espíritu Santo a través del Evangelio, y puede obrar en personas de todas las edades, porque eso es lo que Dios nos muestra en su palabra, y ya hablamos un poquito, textos bíblicos, experiencias vívidas, personales, de que nuestros niños alaban con gran fervor a Dios. ¿Ah? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esta clase? Y si no, resumimos. ¿Cómo es que hemos llegado a la fe? Por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra conversión de muertos espiritualmente a vivos en Cristo Jesús es obra 100% de Dios. Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Por su inmensa misericordia, compasión, amor y paciencia. ¿Para qué lo hizo? Para que usted y yo compartamos el dulce evangelio con tanta persona, con tanta gente que hoy, a pesar de ser creyente, créame hermano y hermana en Cristo, son esclavos de las tradiciones, de las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, que usted vaya y comparta estos textos bíblicos, compártale el mismo amor, la obra redentora de Cristo que hizo por cada uno de nosotros, y eso nos da paz, nos da confianza y nos da alegría interminable de saber que algún día, por la gracia de Dios, estaremos en el cielo, en la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Ah? Eso no por obras, no por algo que hagamos nosotros, no por algo que hayamos merecido, sino solo por la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido de principio a fin. Ahora, los frutos de fe se notan, ¿verdad? Al árbol se le conoce por sus frutos. El cristiano, el creyente con un corazón agradecido, mostrará a los demás, será un reflejo, debo decir, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y otros verán en nosotros, no solamente escucharán nuestras palabras, sino que verán nuestras acciones, y que esas acciones sean un reflejo de todo lo que hemos mencionado, de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Les enviaré la tarea el día sábado, así tienen un poquito más de tiempo para estudiar los textos bíblicos. Hay algunos videos que todas las clases tienen videos, pero les cuento que vamos a actualizar todos los videos para que me encajen bien con el material que tenemos. Entonces hay algunos que sí hay videos y otros que no hay videos. Entonces nos enfocaremos más en los textos bíblicos y en las preguntas. Oramos. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias porque bíblicamente, a la luz de las Escrituras, tú nos muestras que tú fuiste, Señor, quien nos regaló la fe, quien nos concedió el perdón de nuestros pecados, esa conversión que ahora
Señor, por tu Espíritu Santo nosotros confesamos, creemos y enseñamos que tú eres nuestro único Salvador, el único camino al cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Gracias, Padre amado, por habernos plantado la semilla de la fe en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Él es quien cuida esta fe. Él es quien todos los días lo riega, lo pone abono para que crezca cada día más y que los frutos de ese árbol, de esa fe, de esa vida que nos has dado, sean visibles a todo el mundo. Padre eterno, te damos gracias por haberte fijado en nosotros, por habernos rescatado de la muerte, del diablo y del infierno, por habernos dado vida en Cristo Jesús cuando estábamos muertos. Todo esto, obra 100% tuya. Señor, ayúdanos a agradecer, a valorar, a aplicar a nuestra vida y a compartir con otros la historia de nuestra salvación eterna. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amados y amadas en el Señor, que Dios les conceda un bendecido día, fin de semana y cuídense mucho.